Es la segunda Champions consecutiva de un equipo que domina el panorama futbolístico actual. Es un hito que solo el Real Madrid había logrado. Es la confirmación de una hegemonía en Europa y él es el líder, el arquitecto, el faro, el artífice de un equipo total, uno de los mejores de la historia reciente del fútbol. Hoy, 1 de junio de 2026, el nombre del día es Luis Enrique Martínez. Es una imagen para la historia del deporte. ¡Campeón del mundo! ¡Campeón del mundo! ¡Alejandro Valverde! ¡Ya está! ¡Estoy fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! ¡Oro olímpico, Mireia del Monte! ¡Sí! Lo ha tirado clarísimamente. Valentín lo ha tirado a Marc. Si esto es un sueño, por favor que nadie me despierte. Fernando Alonso se va a proclamar campeón. Esta gente lo ha vuelto a hacer. No hay absolutamente nadie en este deporte que compita como ellos. Esto es absolutamente inenarrable. Llegó el sábado 30 de mayo, el día más relevante del fútbol continental de clubes. Final de la Champions League. Con horario inédito, 6 de la tarde. Puskás Arena de Budapest. PSG Arsenal. El vigente campeón, dispuesto a revalidar su corona, frente al club que más partidos ha jugado en la historia de la Champions sin haberla ganado nunca. Ambos buscaban el doblete tras haber ganado sus respectivas ligas nacionales, la guinda de una temporada extraordinaria. Era, sobre el papel, un claro choque de estilos. Uno, el cuadro parisino, vertical, ofensivo, dinámico, fluido, caracterizado por la rápida circulación de balón y el constante movimiento y cambio de posiciones de sus futbolistas. La anarquía individual dentro de un orden colectivo alrededor de la pelota. Otro, el equipo londinense, férreo, ordenado, disciplinado, contundente, brillante la defensa del área, los duelos individuales y las jugadas a balón parado. Un equipo que ha alcanzado su cenit competitivo en la solidez defensiva. El duelo, en definitiva, entre los dos mejores equipos de la temporada que coronaría al rey de Europa. Luis Enrique apostó por lo esperado. El mismo 11 con el que ganó la Champions el año pasado, con la única excepción en la portería, donde Safonov ocuparía el lugar de Donnarumma, ya fuera del club. Arteta sorprendió con la entrada de Hincapié y Mosquera en los laterales y confió en Havertz como jugador más adelantado. Todo preparado. Arrancó el partido. Y el inicio del mismo no pudo ser mejor para el Arsenal. Minuto 5. Atención al rechace, se puede quedar con la pelota Havertz, se va a quedar en el mano a mano, algo escorado, Havertz va a medirse a Safonov, busca el centro. Havertz aprovechó un rebote en la línea divisoria, condujo solo hasta el área rival y fusiló a Safonov, batiéndole sin apenas ángulo con un disparo por el palo corto. El alemán, por cierto, entra en un selecto grupo de futbolistas que han logrado marcar en al menos 2 finales de la Champions. Una lista que compone nombres ilustres como Leo Messi, Cristiano Ronaldo, Raúl o Gareth Bale, entre otros. El escenario era idílico para el cuadro de Mikel Arteta. Ese gol tempranero le daba todavía más argumentos para implementar su plan, ceder la iniciativa a su rival, ordenarse en un bloque bajo pero muy activo y priorizar la defensa de la zona central del campo para obligar al PSG a salir por fuera. Ya comentamos en el último episodio dedicado al técnico vasco las virtudes defensivas de los Gunners y cómo ese cambio de filosofía hacia un estilo menos propositivo le había permitido firmar una temporada histórica tras alzarse con la Premier League 22 años después. Te lo dejo por aquí si quieres escucharlo. Los minutos pasaban, pero la primera parte fue infructífera para el PSG. El trabajo defensivo del Arsenal, tanto individual como colectivamente, rozaba la exhibición, sin apenas conceder espacio por dentro, ganando todo tipo de duelos, realizando un brillante balance defensivo, solidario en el esfuerzo y las coberturas y despejando cada balón que caía en el área, donde tanto Gabriel como Saliba no concedían ni una sola opción de remate. El cuadro de Luis Enrique, en consecuencia, apenas generó peligro durante los primeros 45 minutos. No encontraba huecos para combinar entre líneas, no podía activar a ninguno de sus atacantes por fuera, no tenía ninguna posibilidad de realizar transiciones ofensivas y cada vez que alguno de sus futbolistas más diferenciales encaraba, se encontraba, mínimo, con 2 o hasta 3 rivales. Solo podían realizar centros laterales, pero ninguno de sus delanteros tenía la más mínima posibilidad de imponerse a la pareja de centrales Gunners. El conjunto inglés había logrado algo prácticamente insólito,
convertir al PSG en un equipo previsible, de ritmo plomizo y sin un atisbo de su inigualable dinamismo, fluidez y velocidad en la circulación de balón que le había convertido en la referencia del fútbol europeo. Descanso, 0-1. Victoria parcial del Arsenal. David Raya apenas había aparecido. Luis Enrique se encontraba ante un reto mayúsculo. Si el técnico asturiano y su equipo querían entrar en la historia ganando su segunda Champions consecutiva, tenían que remontar y superar a un rival que le había desnaturalizado. El PSG debía imponer su ritmo de partido a través de Vitinha y Neves y encontrar a Doué, Dembélé y Kvaratskhelia en las zonas decisivas del campo. Solo así podrían mover a la defensa del Arsenal y encontrar la más mínima grieta en su estructura para infligir daño. En definitiva, aceptar la trinchera que le había impuesto su rival, amoldarse al escenario y competir. Y el PSG encontró la grieta. Minuto 62. Intenta llegar Kvaratskhelia. ¡Penalti! ¡Penalti a favor del PSG! Pared entre Kvaratskhelia y Dembélé. Recibe el georgiano, siempre una garantía competitiva. Pone su cuerpo por delante. Mosquera mete el pie y le derriba. Penalti. La responsabilidad para Dembélé. ¡Va Dembélé! El Balón de Oro no falló y puso el empate. 1-1. El PSG había solventado momentáneamente una situación muy delicada, y el encuentro, como suele ocurrir, dio un vuelco. Ya lo reza aquella mítica e indiscutible frase de Jorge Valdano: el fútbol es un estado de ánimo, y no hay nada que cambie el estado de ánimo durante un partido como un gol. Mikel Arteta, consciente de ello, realizó dos sustituciones inmediatas. Timber por Mosquera, que con tarjeta amarilla y tras realizar el penalti era candidato claro a abandonar el campo, y Gyökeres por un desdibujado Odegaard. Luis Enrique, sin embargo, mantuvo a sus 11 futbolistas durante 20 minutos más, y la dinámica del encuentro favoreció a los parisinos. Los cambios provocaron el efecto contrario al que perseguía Arteta, pues su equipo se desestructuró, dejó de controlar el ritmo a través de su defensa y el PSG pudo correr. El partido era un ida y vuelta constante que potenciaba claramente las fortalezas del vigente campeón. No llegó a ser un acoso y derribo, pero las ocasiones se sucedieron. Un tiro al palo de Kvaratskhelia, dos mano a mano mal resueltos por Barcola, que entró por el georgiano a falta de 3 minutos, y un disparo de Vitinha desde la frontal que se marchó ligeramente desviado. El Arsenal trataba de sobrevivir y solo las jugadas a balón parado, saques de banda incluidos, le permitían asomarse a cuentagotas al área rival. El equipo inglés apenas podía luchar por mantener el empate y forzar la prórroga. Final del tiempo reglamentario, 1-1, prórroga. 30 minutos extras en los que, deportivamente hablando, apenas ocurrió nada. Parones constantes, problemas musculares, sustituciones para reemplazar a varios futbolistas agotados. Una falta absoluta de ritmo, continuidad y, por tanto, oportunidades de gol. Arteta cambia a sus dos extremos, introdujo a Zubimendi para tener más posesión y a Eze para aumentar la creatividad en el último tercio. Luis Enrique, por su parte, apostó por Gonzalo Ramos para tener más presencia en el área. Ninguno de esos movimientos alteró el compás espeso en el que había caído el encuentro. Solo un posible penalti de Nuno Mendes sobre Madueke, que no señaló el árbitro alemán Daniel Siebert, alteró la falta de fútbol y ocasiones. Terminó la prórroga. Se mantuvo el 1-1. El campeón de la Champions League 2025-2026 se decidiría desde los 11 metros. La final de la máxima competición europea de clubes no llegaba a la tanda de penaltis desde hacía exactamente 10 años, en 2016. Varios de los principales lanzadores de ambos equipos habían abandonado el terreno de juego y por tanto no podrían lanzar. Dembélé, Saka, Vitinha, Odegaard, Havertz. Los lanzamientos desde el punto fatídico no son la lotería que habitualmente se dice para cumplir con uno de los tópicos más manidos del fútbol, pero sí constituyen una agonía, incertidumbre y tensión evidentes y difíciles de gestionar. Hakimi le ganó los dos sorteos previos a Rice. El PSG lanzaría primero y además la tanda se disputaría en la portería donde se ubicaba la afición parisina. Inauguró la tanda Gonzalo Ramos. Gol. Acto seguido hizo lo propio Gyökeres. 1-1. Turno de Desiré Doué, que también lo transformó. 3 disparos, todos hacia la derecha del lanzador, los 3 engañando al portero correspondiente. Eze fue el siguiente, que optó por una técnica distinta. Realizó varios amagos, miró continuamente a Safonov mientras avanzaba hacia el esférico, esperando a que el guardameta ruso se venciera, pero no lo hizo, y el atacante inglés lo acabó tirando fuera. Se va hacia un costado, arranca, se frena, golpea, ¡fuera! Sí, demasiado. El PSG por delante,
2-1 y con la opción de aumentar su renta. Le tocaba Nuno Méndez, pero se encontró con David Raya. Ahí va Nuno Méndez. ¡Para Raya! ¡Ha parado David Raya! El guardameta español apareció en el momento más delicado para su equipo y detuvo el lanzamiento fuerte, pero a media altura, del lateral portugués. El Arsenal seguía vivo y Rice aprovechó la oportunidad para igualar la contienda. 2-2. Volvía el empate. Continuaba la agonía. Hakimi y Martinelli fueron los siguientes. Ambos anotaron con 2 penaltis muy parecidos. 3-3. Quinto y último lanzamiento para ambos. 2 centrales brasileños asumieron la responsabilidad. El primero, Beraldo, que lo clavó en el ángulo, a la izquierda de Raya, al que además consiguió engañar. 4-3. Máxima presión para Gabriel Magalhães. Estaba obligado a marcar, seguir con vida o caer derrotado. El central ganero había sido uno de los mejores futbolistas del encuentro, haciéndose gigante en su área, ganando todo tipo de duelos y sin apenas ser superado en ningún 1 contra 1. Todo ello con una demostración absoluta de carácter, jerarquía y liderazgo. Algo que lleva demostrando toda la temporada, y en realidad desde que recayera en el Arsenal. Pero el fútbol, muchas veces, no entiende de justicia. Lanzamiento Gabriel, se perfila para el lado izquierdo, golpea la pelota. ¡Fuera! El Paris Saint-Germain es bicampeón de Europa. Gabriel lo tiró arriba. Se acabó. El PSG es campeón de la Champions League por segunda temporada consecutiva. Desde 1992, año en que la Copa de Europa adoptó dicha denominación cambiando su formato, solo el Real Madrid había conseguido tal hazaña. El cuadro parisino, el indiscutible mejor equipo del continente desde hace 2 temporadas, presenta su firme candidatura para convertirse en una hegemonía. Suele ser superior a sus rivales en cada partido y domina las exigencias de la Champions, la competición que obliga a quien pretende ganarla a tener bajo control cada mínimo detalle, cada dinámica, cada giro de guión y cada tropiezo, poniendo a prueba la mentalidad competitiva, la resiliencia y el carácter de quien la disputa. Por eso es tan difícil ganarla. Por eso es casi imposible alzarse con el título 2 veces consecutivas. El PSG demuestra su estatus y entra en la historia. La victoria, como siempre, tiene muchos protagonistas, pero el éxito del conjunto francés recae principalmente en su entrenador, Luis Enrique. Tercera Champions para él, igualado con Zinedine Zidane y Pep Guardiola, solo superado por las 5 de Carlo Ancelotti. El técnico asturiano ha convertido una entidad atascada en la mediocridad europea, a pesar de gastar los numerosos millones de euros propios del club-estado que es, en la máxima referencia continental. Lo ha conseguido a base de una correcta confección de plantilla, una buena gestión del vestuario y, por supuesto, una filosofía futbolística brillante e incluso revolucionaria. La capacidad del PSG para hacer circular la pelota a un ritmo endiablado, al mismo tiempo que sus futbolistas se mueven por todas partes creando un caos controlado y generando espacios por doquier, es prácticamente inaudita. No hay posiciones fijas, y salvo los centrales, el resto de jugadores son capaces de ocupar distintas ubicaciones y cumplir diferentes roles en función de lo que pide la jugada. Interiores que empiezan en la base y terminan de extremos, laterales que ocupan el pasillo central y acaban en la zona del 9, extremos que aparecen en el centro del campo para agilizar la posesión y después atacan la espalda de la defensa rival. Un fútbol total, eléctrico y dinámico, que de momento no ha encontrado un antídoto que pueda neutralizarlo. Pero lejos de otros brillantes equipos históricos que antes o después terminaron atrapados en su propio estilo de juego, Luis Enrique ha conseguido implantar en su equipo una virtud quizás más relevante. Desde luego la que permite a los principales candidatos convertirse en campeones de Europa. El PSG, ahora sí, es un conjunto que sabe identificar y amoldarse a lo que exige cada rival, escenario y contexto. Es capaz de contrarrestar cualquier tipo de adversidad. Es, en definitiva, un excelente competidor que no busca en los tropiezos una excusa para justificar las derrotas, sino una motivación para superarlos y seguir ganando. El entrenador gijonés primero sembró una semilla que después ha germinado en un equipo que, además de dominar con autoridad a sus rivales, sabe y se siente campeón. Después de ganar, lo más difícil en el mundo del deporte en general y en el fútbol en particular, sobre todo en la Champions League, es seguir ganando. Y además, en ciertos momentos puntuales tiene la suerte de su lado, algo absolutamente necesario para vencer. El PSG ya tiene 2 orejonas seguidas, una plantilla histórica y, sobre todo, un grupo de jugadores y un técnico con la edad, la energía y el hambre suficiente para seguir ganando, y convertirse, si no lo es ya, en uno de los mejores equipos de la historia reciente, al menos en lo que va de siglo. La Copa de Europa es impredecible, multitud de variantes influyen como para predecir el ganador a un año vista, pero ahora mismo es muy difícil aventurarse a descartar una tercera Champions consecutiva del Paris Saint-Germain. Cuando alguien disfruta de lo que hace y no le cuesta nada,
eso no tiene ningún mérito para mí. Es al revés, les tengo que parar a entrenar. Este equipo va a competir el año que viene seguro. Ya veremos, el nivel será altísimo porque cuando uno disfruta de lo que hace, no cuesta nada. Hoy Luis Enrique Martínez ha sido el nombre del día. Mañana un nuevo o una nueva protagonista. Nos escuchamos.